Escucha la naturaleza con Ornitronic. Bueno, pues, a manera de introducción tenemos que el efecto humano ocasionado por las transformaciones de las ciudades son de las modificaciones más radicales que existen en el hábitat. Esto principalmente por la transformación de la cobertura original, lo que ha generado efectos negativos sobre la diversidad de especies de manera general. Esto, en el caso al menos de las especies que presentan un movimiento, en las especies animales, ha generado que estas especies opten por dos estrategias. La primera siendo que busquen nuevos sitios con menores niveles de modificación. Y la segunda es que aquellas especies que logran establecerse en los sitios modificados toleren estas nuevas condiciones generadas por los ambientes urbanos. Existen dos grandes enfoques en los cuales se ha centrado este efecto del impacto humano sobre las comunidades en la diversidad de especies, siendo el primero considerando la complejidad estructural en los sitios urbanos, como pueden ser los tipos de uso de suelo, ya sean las zonas comerciales, las zonas industriales, zonas residenciales o las zonas arboladas. Esto desde un punto de vista funcional, lo que va a generar es que las especies se segreguen entre estos diferentes ambientes. Y el segundo enfoque que se ha considerado es tomando un punto de vista desde un gradiente, el cual puede considerar la distancia del centro de las ciudades hacia las afueras, o bien considerando un nivel de modificación del hábitat. Bajo este sentido, los patrones que se han observado es, en considerando el efecto de la distancia, la riqueza tiende a disminuir conforme nos acercamos a las zonas urbanas, mientras que a las especies que pueden establecerse en estos sitios, una característica es de que la dominancia o la abundancia de estas especies se dispara, ya que son capaces de aprovechar estas condiciones. Por otra parte, considerando los patrones que se han visto, viendo el nivel de la modificación del hábitat, primero que nada entendiendo que la mayor modificación se encuentra en sitios urbanos, mientras que la menor modificación en sitios naturales, como pueden ser los bosques. Los patrones que se han visto en cuanto a la riqueza y la abundancia de especies es que encuentran o llegan a un pico en niveles intermedios, como pueden ser las zonas rurales. Esto principalmente lo han atribuido a que estos sitios presentan características tanto de las zonas naturales como de zonas modificadas como las ciudades. Y estos patrones se han visto tanto para especies de murciélagos como otros grupos de animales como pueden ser las aves. Bajo este sentido, un grupo muy importante que permite estudiar estos patrones son justamente los murciélagos. Como en pláticas anteriores en estos foros, se han comentado que a nivel mundial existe una gran riqueza de especies de murciélagos y México no se queda atrás, también cuenta con alrededor de 138 especies y más particularmente para Michoacán se tiene un registro de alrededor de 75 de estas especies, lo que considera cerca de la mitad a nivel nacional. Otra característica o cualidad que presentan es que la gran riqueza de diversidad funcional que podemos encontrar dentro de los murciélagos, los cuales, como bien saben, pueden ser controladores de plagas, polinizadores o especies dispersoras de semillas. Estos dos patrones que les comentaba principalmente se han centrado a escalas más muy grandes o regionales, los cuales por lo general consideran comparaciones de sitios conservados contra sitios perturbados. Y por mucho tiempo las ciudades se consideraron así, como un sitio perturbado de manera homogénea. Sin embargo, en las últimas décadas, pues se vio que no era del todo cierto, sino que las ciudades representan un mosaico de condiciones a escalas más finas, lo que permiten cambios graduales en los niveles de aptitud dentro de una misma ciudad, lo que va a permitir otra vez justamente una segregación de las especies. Aquí nada más para hacer un paréntesis,
Nosotros lo que consideramos como aptitud es el conjunto de condiciones para que una especie se encuentre presente. Con todo esto, pues nos planteamos diferentes preguntas de investigación, las cuales de manera general engloba si la comunidad de murciélagos sería diferente bajo un gradiente de aptitud dentro de la ciudad de Morelia. Para esto en particular nos interesó conocer si la riqueza y el número de especies abundantes estaba influenciada por este nivel de aptitud. Otra pregunta era si el nivel de aptitud de la ciudad definía el número de especies dominantes. Y por último, si algún gremio de murciélagos se veía favorecido por los niveles de aptitud dentro de la matriz urbana. Para esto, pues nuestra área de estudio se centró en la ciudad de Morelia, principalmente en la localidad de la ciudad, la cual ha experimentado en las últimas 3 décadas un crecimiento urbano completamente acelerado hacia la periferia, principalmente, por lo que algunos autores las han considerado o han considerado a la ciudad de Morelia como una ciudad de tamaño medio. Nosotros, como unidad de muestreo, utilizamos polígonos fijos establecidos por el INEGI, conocidos como áreas estadísticas básicas, las cuales se pueden dividir en 2 tipos. La primera, las AGEPs urbanas y AGEPs rurales. Nosotros únicamente nos centramos en aquellas AGEPs urbanas pertenecientes a la localidad de Morelia, las cuales se muestran en el mapa de la derecha, las cuales son utilizadas por el INEGI para hacer los censos de población y vivienda y nos pueden ser caracterizadas por diferentes variables socioeconómicas, así como variables ambientales, las cuales nos pueden definir diferentes niveles de impacto humano en cada uno de estos polígonos y que a su vez nosotros suponemos que pueden estar indicando diferentes niveles de aptitud para que las especies se encuentren en cada una de estas AGEPs. Para nosotros definir este nivel de aptitud, lo que utilizamos fue un análisis que se llama multicriterio, el cual permite hacer comparaciones de diferentes criterios y así poder tomar una selección, hacer una selección de nuestras variables. Nosotros las variables que utilizamos principalmente fueron coberturas de uso de suelo mediante imágenes satelitales, considerando las proporciones de zonas abiertas, las zonas de construcción y de zonas de vegetación arbórea. Este análisis lo que nos permitió fue distinguir 3 categorías que corresponden en un gradiente de aptitud de bajo, medio y alto, las cuales de manera general las zonas de aptitud baja se caracterizaron por presentar una alta proporción de zonas abiertas y de zonas de construcción, mientras que las zonas de aptitud alta se caracterizaron por presentar hasta el 52% en promedio de zonas de vegetación arbórea. Aquí les muestro una vez más el mapa correspondiente a la ciudad de Morelia, de estas AGEPs, donde se puede observar que la parte superior o en la parte norte de la ciudad se caracteriza por presentar zonas de aptitud baja, mientras que la parte sur de la ciudad de Morelia presentó una alta proporción de zonas de aptitud media y de aptitud alta, principalmente en la periferia de la ciudad. Nosotros seleccionamos 4 sitios por cada una de nuestras condiciones, las cuales se pueden representar por los polígonos con tramado en esta imagen. Y donde realizamos cada uno de nuestra toma de datos. Como bien saben, los murciélagos, una de las características principales es que producen sonidos de alta frecuencia. Estos sonidos de alta frecuencia básicamente los utilizan los murciélagos para guiarse en el medio y poder evitar los obstáculos que pueden existir dentro de sus hábitats. Y por otra parte también les sirven como una herramienta para detectar a las presas y cazarlas. Entonces estos pulsos o estos llamados de colocación, lo que nos van a permitir va a ser poder identificar diferentes especies, ya que estos pulsos pueden ser medidos y caracterizados con diferentes parámetros, también como se había mencionado en pláticas anteriores. Por lo que nosotros utilizamos un diseño de muestreo que abarcó un periodo de 1 año, de noviembre de 2018 hasta octubre del 2019,
donde realizamos salidas mensuales durante 2 días antes de la luna nueva hasta 2 días después de la luna nueva. Esto con la finalidad, pues, para evitar sesgos, principalmente por la luz de la luna, la cual se ha visto que puede llegar a afectar la actividad de los murciélagos. Y la duración de cada una de estos eventos, de estas sesiones de muestreo, consideraron 30 minutos antes del atardecer hasta 30 minutos después del amanecer. Esto lo hicimos con la finalidad de poder abarcar todo el periodo de actividad de los murciélagos, ya que se sabe también que diferentes especies presentan picos de actividad a diferentes horas de la noche. Y pues una de las principales ventajas que nos permite el monitoreo acústico, a diferencia de otros métodos de muestreo utilizados para murciélagos, como pueden ser el uso de redes de niebla, es de que las redes de niebla, por lo general, te limita mucho a la parte logística de dónde puedes estar colocando tus redes, y sobre todo en ambientes urbanos. Esto es una limitante muy grande, ya que no en todos los sitios es posible estar colocando estas redes, así como el uso de las redes de niebla, pues tienes que tener un cierto número para tener una muestra representativa. Estas características pues se pueden combatir con el uso de los métodos bioacústicos. Una vez que, bueno, básicamente lo que yo hacía era llegar a cada uno de mis sitios de muestreo, o estos AGEPs, y colocaba una grabadora. Estas grabadoras, bueno, al menos en mi caso, me permitió hacer un muestreo que se le conoce como muestreo pasivo, donde no necesariamente el investigador tiene que estar presente para hacer la toma de los datos. Por lo tanto, yo llegaba a cada uno de mis sitios, colocaba mi grabadora en cada uno de los sitios, y en el transcurso del día colocaba cuatro grabadoras. Estas grabadoras lo que te permiten es tomar los registros acústicos de los murciélagos de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad. Una vez que teníamos los registros acústicos de las especies, para poder asignarles una identidad de especie a cada evento, lo que nosotros utilizamos fue un análisis llamado Random Forest, en el cual primeramente nosotros creamos una lista de especies que potencialmente se podían estar distribuyendo en nuestra área de estudio, y con base en trabajos anteriores, como el de Zamora y colaboradores en el 2016, pudimos entrenar este análisis Random Forest y poder hacer la asignación de las especies. Sin embargo, como puede quedar la incertidumbre de las identificaciones, lo que nosotros realizamos fue una revisión manual de cada uno de los registros de manera general y en específico para aquellas especies o aquellos registros dudosos que nos encontramos. Bueno, para analizar estos datos, una vez que ya tenemos la asignación de las especies, utilizamos lo que se conoce como índice de actividad acústica para poder tener una medida de la abundancia relativa de las especies en cada uno de nuestros sitios, con la cual pudimos generar curvas de rango de abundancia para poder comparar la estructura de la comunidad de murciélagos entre nuestras diferentes categorías de aptitud. Por otra parte, utilizamos análisis de diversidad alfa considerando los índices de diversidad verdadera o números de Hill, que también se les conocen, enfocándonos en la riqueza de especies, en el número de especies abundantes y en el número de especies dominantes. Una ventaja de utilizar estos índices a otros índices, como pueden ser los índices de dominancia de Simpson o la equitatividad de Shannon, es de que estos últimos índices por lo general no te permiten hacer comparaciones entre estos componentes de diversidad. Y en los índices que nosotros utilizamos es una ventaja que sí te permite hacer comparaciones, ya que estamos hablando en términos de número de especies. Además, para evaluar la similitud en la composición de las especies entre nuestras categorías y entre nuestras AGEPs, nosotros utilizamos un escalamiento multidimensional no métrico. Esto lo que te permite es comparar la estructura de la comunidad entre cada uno dentro de nuestros sitios de muestreo,
para esto nosotros utilizamos una matriz de disimilitud de Bray-Curtis, la cual básicamente utiliza nada más, o se enfoca principalmente en la abundancia de las especies. Y por último, para evaluar si existía una relación entre nuestros componentes de la diversidad y nuestras categorías de aptitud, utilizamos modelos lineares mixtos generalizados de manera independiente para cada modelo. Con todo esto, nosotros obtuvimos un esfuerzo de muestreo de 48 noches en 12 sitios, donde pudimos registrar una riqueza de especies de 36, repartida en 22 géneros y 6 familias. Y con base en la clasificación de gremios propuesta por Calco en el 96, pudimos distinguir que 6 gremios tróficos a nivel de las especies de murciélagos, las cuales fueron insectívoros de espacios abiertos, insectívoros de sustrato, especies frugívoras, nectarívoras, hematófagas y una especie piscívora. Aquí nada más quisiera aclarar para aquellas personas que no están familiarizadas con estos términos de estos gremios de murciélagos. La principal característica que definen a las especies insectívoras de espacios abiertos y de sustrato, o una de las principales características, tienen que ver con la morfología alar de las especies. Por ejemplo, en la imagen superior, en la parte izquierda, tenemos una especie que es Molossus rufus, considerada una especie de espacios abiertos, las cuales por lo general presentan alas alargadas y angostas. Esta característica les permite tener vuelos rápidos, ya que por lo general estas especies se distribuyen en sitios con poca o una nula vegetación. Otra característica tiene que ver con los llamados de vocalización en sí. Estos llamados por lo general presentan o suelen ser de frecuencias bajas y de una duración relativamente larga. Esto también, como lo comentaban en otras pláticas, permite que estos llamados tengan un alcance de detección a mayor distancia, en comparación a las especies de murciélagos insectívoros de sustrato, las cuales por lo general son de frecuencias moduladas. Esto quiere decir que la relación entre la frecuencia inicial y final no es la misma. Por lo general la frecuencia inicial es a una frecuencia mucho más alta y va decayendo conforme el tiempo. Esta característica en los llamados lo que les va a permitir a las especies es tener una imagen mucho más clara de lo que hay en su ambiente, justamente porque estas especies se distribuyen en ambientes con una alta proporción de zonas de vegetación o cerca de zonas de vegetación. Otra característica, o aunado a esto, les permite la morfología alar de estas especies. Se caracterizan por tener alas angostas y anchas, lo que les permite justamente esta característica de mayor maniobrabilidad a la hora del vuelo. Y retomando la riqueza de especies que obtuvimos, hasta 2017 se tenían registradas 16 especies en la ciudad de Morelia. Esto representa un incremento de cerca del doble de las especies en relación a nuestro estudio, y la cual principalmente lo que nosotros suponemos que está pasando es que tiene que ver con el sesgo en la captura de las especies debido al uso de redes de niebla en las cuales se utilizaron en estudios anteriores, las cuales se conocen que difícilmente son útiles para capturar especies de murciélagos insectívoros, las cuales por lo general tienden a volar por arriba del alcance de detección de las redes de niebla, y que sí son capaces de detectar con el uso de métodos bioacústicos. Retomando nuestra primera pregunta de investigación, si la riqueza de especies y el número de especies abundantes estaba influenciada por el nivel de aptitud, nosotros nos propusimos una predicción, la cual consistía en que iba a existir una relación positiva entre el número de especies abundantes y la riqueza de especies conforme aumentara el nivel de aptitud. Y algo que nuestros resultados indicaron fue que efectivamente se cumplía esta predicción, donde
pudimos registrar mayor riqueza de especies, así como el número de especies abundantes fue mayor en las zonas de categoría alta, de aptitud alta, en relación a nuestros sitios de categoría baja. Nuestros análisis de los modelos lineares indicaron una relación significativa entre estas categorías de baja aptitud y de aptitud alta, en relación a cada uno de nuestros modelos de diversidad. Y básicamente lo que nosotros suponemos o una de nuestras principales respuestas que damos a estos resultados es de que, si recordarán, las zonas de aptitud alta se caracterizaron por presentar hasta el 50% de la vegetación arbórea. Y algunos estudios, o la mayoría de los estudios, mencionan que esto es importante porque las zonas de vegetación proporcionan un refugio para aquellas especies que principalmente se refugian en zonas de vegetación o dentro del follaje, o incluso dentro de la zona de cuerpos dentro de los troncos de los árboles. Por otra parte, se menciona que las zonas de vegetación son mucho más productivas en términos de la disponibilidad de recursos en relación a las zonas abiertas, por ejemplo, o a las zonas de construcción. En relación a nuestra segunda pregunta de investigación, si el nivel de aptitud de la ciudad estaba definido por definía el número de especies dominantes, nuestra predicción menciona que el número de especies dominantes aumentará conforme el nivel de aptitud disminuyera dentro de la ciudad. Y nuevamente nuestros resultados indicaron que esto se cumplía, donde en promedio tuvimos mayor número de especies dominantes en las zonas de categoría baja, comparándolas contra nuestras zonas de categoría alta. Y nuevamente nuestro modelo para este componente de diversidad indicaron que existía una relación significativa entre las zonas de categoría baja y las zonas de categoría alta. Y la dominancia de las especies, o esta alta dominancia de pocas especies, también concuerda con trabajos anteriores, los cuales mencionan que las especies que se llegan a establecer, por lo general, son muy dominantes. Y en nuestro estudio, estas especies se representaron por las especies Promops centralis, Molossus rufus y Eumops underwoodi, las cuales presentan la característica de que son murciélagos de espacios abiertos. Y esta dominancia se puede ver más marcada dentro de la ciudad, en las zonas de categoría alta, justamente porque estos sitios se caracterizaron por presentar hasta el 56% de zonas abiertas y una baja proporción de zonas con vegetación. Por último, nada más para abordar nuestra última pregunta, de que si algún gremio de murciélagos se veía favorecido dentro de la matriz urbana, pues nosotros también esperábamos que el mayor número de gremios se representara en los sitios de mayor aptitud. Y aquí les muestro la gráfica de rango abundancia que generamos para la ciudad de Morelia, donde del lado izquierdo se puede ver las zonas de aptitud baja, en la parte media de aptitud media y en la parte derecha en nuestras zonas de categoría alta. Algo que pudimos observar es esta clara dominancia de estas tres especies que les mencionaba, independientemente de la categoría de aptitud, de Promops centralis, Eumops underwoodi y Molossus rufus. Y otra característica es de que si consideramos únicamente las zonas de aptitud baja en el lado izquierdo, podemos ver que únicamente o mayormente se caracterizaron por presentarse especies insectívoras, en comparación a nuestra gráfico del lado derecho de las zonas de aptitud alta, donde ya pudimos registrar mayor número de gremios, como son especies frugívoras, hematófagas y piscívoras, así como la característica de que estos sitios fueron los únicos en donde pudimos registrar dos especies de murciélagos nectarívoros, las cuales fueron Anoura geoffroyi y Leptonicteris yerbauen. Estas especies en estudios anteriores no habían sido registradas
en estos estudios de 2015 y 2016, y que nuevamente mediante el uso de monitoreo acústico pudimos registrarlas. Por último, ya nada más para finalizar, tenemos que la similitud en la composición de especies entre nuestros AGEPs. Nosotros utilizamos los primeros ejes de ordenación de nuestro análisis de escalamiento multidimensional no métrico, donde podemos observar que el polígono superior representa las zonas de aptitud baja, formando un grupo por separado en comparación a nuestros sitios de aptitud media y de aptitud alta. Esto, si recordarán, o les muestro aquí en el mapa de la izquierda, corresponde con esta zonificación que nosotros primeramente utilizamos para la ciudad de Morelia, donde la ciudad al norte estaba caracterizada por sitios de baja aptitud, mientras que al sur se podían observar sitios de aptitud media y de aptitud alta. Y nada, para manera de conclusión, tenemos que la comunidad de murciélagos en la ciudad de Morelia presentó variaciones en la diversidad que coinciden con un gradiente de nivel de aptitud, que pudimos registrar una marcada dominancia de 3 especies de murciélagos insectívoros con estrategias de forrajeo en espacios abiertos, y que al menos para nuestro estudio las especies nectarívoras fueron exclusivas a los sitios de mayor proporción de vegetación arbórea, por lo que es importante considerar estrategias para incrementar o fomentar la presencia de zonas de vegetación arbórea, principalmente al norte de la ciudad. Y pues por mi parte sería todo.